¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a analizar lo que está pasando con el mercado internacional de la carne, conversando con Héctor Salamanco, un hombre muy experimentado en este sector. Actualmente es el director ejecutivo del consorcio ABC, que representa al núcleo duro de los frigoríficos exportadores. La organización Fertilizar, que impulsa el desarrollo de la buena nutrición de los cultivos en Argentina, acaba de cumplir 20 años, muy fructíferos. Arrancaron con 600.000 toneladas de venta de fertilizantes en Argentina, se llegó a picos de arriba de 4 millones de toneladas. Queremos ver cómo ve la cosa Jorge Bassi, es vicepresidente de esta organización, y ver un poco la perspectiva en este contexto internacional tan particular y con su componente interna que todos conocemos. Conversaremos también con Guillermo Marcellán, que pertenece a Cumagro, una empresa del grupo Don Mario, que tiene una especialidad muy interesante, es la producción de soja GMO free, es decir, soja no transgénica para un nicho de mercado que existe y que empieza a ser un poquito más interesante en función de que los costos de producción de la soja convencional, es decir, la soja transgénica, la que todo el mundo siembra, se empiezan a emparejar con la soja convencional a medida que avanza esta problemática de las malezas tolerantes. Y estará como siempre Jorge Castro analizando la situación económica y política internacional vinculada al sector agroalimentario argentino. Enseguida entonces arrancamos con esta edición de El Campo en la Industria Verde. Continuamos en El Campo en la Industria Verde, metiéndonos a fondo en el tema del panorama para la carne vacuna, de la mano de un experto con muchos años, mucha enorme experiencia en el tema, como Héctor Salamanco. Héctor es hoy director ejecutivo del consorcio ABC, que reúne a los principales frigoríficos exportadores de la Argentina, pero viene de mucha gestión pública, privada, en el ámbito internacional también, y creo que actualmente todavía estás ejerciendo alguna actividad allí. Sí, participo en el Foro Mercosur de la Carne y también en los congresos mundiales de la OPIC. ¿Qué se dice? ¿Qué está pasando en el mundo de la carne? Bueno, creo que estamos en una situación realmente muy crítica. Si bien este es un latiguillo que se usa con cierta frecuencia hoy, objetivamente hay muchos indicadores que muestran una situación realmente complicada. Ajá. Del lado de los mercados, nuestros principales mercados, hay una flojedad en la demanda. El principal mercado, que es Europa, hay una pérdida de confianza del consumidor en los principales países de clientes nuestros. ¿Sobre la carne argentina? Una pérdida de confianza que se traduce en reducción de demanda de productos caros. Sí. La gente se queda con la plata en la cuenta, digamos. Está bien, sí, de confianza general. Confianza menor general. Consumo. Entonces, sí. el consumo se reduce, pero en el caso particular, el caso de Europa, de las carnes vacunas, tiene otro costado, que es el bloqueo de Rusia a las importaciones de carne de Unión Europea, de Estados Unidos, etc. En el caso de la carne vacuna de Unión Europea, el impacto es muy bajo, porque los volúmenes son bajos de exportación, pero pega fuerte en las exportaciones de carne de cerdo. Ajá. Entonces se hace un puré de carne de cerdo en Europa. Baja el precio. El precio bajó y pega sobre el precio de la carne bovina. En síntesis, de agosto a la fecha tenemos una caída realmente muy significativa de la cuota Hilton, de 17.500 a 14.000 actual. Ajá. Una pérdida realmente, 20, 22, 25, depende de los productos, pero es una pérdida realmente significativa. Y de lo único que se estaba exportando. Y que claro, pero también, digamos, participábamos algo en Rusia. Sí. Rusia se complicó mucho. Ajá. Se complicó pero por no es que varios tendría factores. Que haber mejorado, porque si Europa no le puede vender, tendría que haber entrado. Claro, pero no somos los únicos oferentes en Rusia, pero además Rusia se complicó desde el punto de vista del pago y desde el punto de vista de precios. Devaluaron fuerte. Devaluaron fuerte, una devaluación fuerte del rublo, razón por la cual hubo hasta renegociaciones de precios de productos ya exportados. Ajá. Ese es otro frente crítico. Brasil devaluó fuerte también, está en $2
2.60 reales por dólar, que facilita sus exportaciones, ¿no? Porque facilita las exportaciones, claro, pero digamos pega fuerte, claro, a nuestro comercio. Claro. Entonces, por otro lado, la escasez producto de reducción de la oferta de novillo pesado hace que toda la industria sea poco competitiva. Respecto al mercado interno, respecto al mercado internacional, sí, ¿no es cierto? Y es poco competitiva tampoco en el mercado interno, porque claro, no puede comprar, procesar y vender en el mercado interno, porque tiene serios problemas de competencia desleal, claro, agravada en los últimos 6 o 7 años. Sí. Entonces, la situación de la industria hoy es una situación de ajuste. Ajá. Es decir, bueno, fenómeno, damos vacaciones para ver qué pasa, y bajamos el nivel de actividad a los mínimos, digamos, de garantía horaria. Claro. El mínimo que tengo de garantía horaria, bueno. ¿Eso está pasando con toda la industria exportadora? Está pasando en general. Sí. Y en algunas plantas, hay varias plantas cerradas también, sí, y esto realmente pega fuerte también en el empleo, porque con esta situación de inflación, los trabajadores están en una situación comprometida. Necesitan hacer horas extras, no garantía horaria. Exactamente. Una baja de la actividad le pegan los ingresos, sí, y pega muy fuerte. Tremendo. Entonces, el mundo feliz sería que sí, haya una oferta abundante de carne, sí, haya fluidez a los mercados, se capturen las distintas oportunidades en el mercado internacional, sí, pero no, estamos exactamente en una posición contraria. Antes de empezar a buscar culpables, que creo que todo el mundo sabe dónde todos están. Todos somos culpables. El hecho de tener un documento argentino, somos culpables. Ahora, había una expectativa favorable con el tema de la cuota 481. La industria incluso tenía alguna expectativa. Yo creo que hay que estar bien informados. Sí. La cuota 481 es un producto de una negociación internacional en el marco de la OMC entre la Unión Europea y Estados Unidos. Sí. Es una disputa que empezó en el año 1998. Por las hormonas. Por el tema de las hormonas. Finalmente hubo un acuerdo, que es un acuerdo provisorio, sí, entre la Unión Europea y Estados Unidos, de la asignación de un contingente de exportación que empezó con 20.000 toneladas, lo amplió a 45.000, pero eso se supone que Estados Unidos dice, esto es mío. Claro. Pero la Unión Europea, por razones técnicas y jurídicas, lo hizo erga omnes. Ajá. O sea que participen todos los que estén en condiciones de proveer carne, de poder exportar ese carne producto alimentada con alto nivel. Que está perfectamente definido en un, sí, anexo, cómo se debe producir y cómo debe ser el producto. Tiene, sí, 2 atributos, de proceso y de producto. Ajá. Entonces, cuando Estados Unidos ve que Australia y Uruguay empiezan a aprovechar la cuota, impone a la Comisión Europea un régimen que se llama de ingreso primero llegado, sí, primero servido. Sí. Entonces lo dividen... Sistema olímpico, el que llega primero gana. Claro, pero lo dividen en 4 trimestres, sí, y el que llega primero le dan el certificado para entrar. Sí. ¿Qué pasa? Si nosotros llegamos y no hay más cuota, no tenemos que guardar esa carne en la heladera y esperar hasta el próximo trimestre, claro, o pagar los derechos completos, que es económicamente inviable, desastroso. Claro. Si llega a Uruguay le pasa lo mismo. Sí. Si llega a Australia, creo que podría entrar por la ventanilla B pagando solo el 20%, ajá, porque el producto es parecido al de la 481. Y si Estados Unidos no encuentra cuota, sí, entra por la Hilton, porque es la misma definición de producto que tiene Estados Unidos, ajá, la tiene para la Hilton y para la 481. Ajá. O sea que hicieron una medida de Estados Unidos, un régimen. Ajá. Y así está. Entonces acá hubo mucha euforia, todo el mundo la miró con mucho entusiasmo, qué sé yo, pero sí, realmente producir es caro. Todavía no se hizo nada de 481. Hay algunos feedlots que están, sí, inscriptos. Están inscritos, pero con embarque. Y necesitan 100 días desde el inicio de la inscripción y autoaprobación, 100 días del régimen de alimentación. Sí. Pero yo creo que, bueno, los australianos, yo estaba hablando con los australianos en Bruselas, ellos tienen toda una estrategia de vender en la primera parte del trimestre, sí, para que si llegan en la mitad o un poco más, no puedan aprovechar la cuota. Pero digamos, estos negocios requieren fluidez, continuidad, y esta cuota no se caracteriza por eso.
Parecía que el problema hoy en la exportación de carne vacuna no son entonces los ROEs. No, los ROE originaron toda la debate. Es un problema, digamos, menor, pero cuando uno mira globalmente cuáles son todos los problemas que tenemos nosotros, digamos, podemos reducirlo en una idea fuerza que es ser competitivo. Y cuando nosotros miramos nuestra competitividad global respecto de cualquiera de los otros proveedores, encontramos deficiencia de competitividad del lado de las políticas públicas, del lado de los regímenes normativos, del lado de la infraestructura económica, transportes. Ahora estamos haciendo un trabajo interesante, análisis de competitividad con el IERAL de Fundación Mediterránea. De Fundación Mediterránea, y realmente estamos tratando de hacer un benchmarking de carnes bovinas con otros países y aparece muy claro la pérdida de competitividad sistémica de la Argentina. Porque mientras tanto los vecinos que tampoco parecen tan florecientes, pero van ganando mercado. Este año Uruguay bate récords de exportación con 1.700 millones de dólares. Sí, aunque es un caso muy atípico. Uruguay, cuando uno mira los precios al ganadero del novillo de Uruguay y de Paraguay, que Uruguay tiene objetivamente mejor calidad, otro tipo de carne, menores costos de fletes, porque Uruguay tiene puerto, Paraguay es Mediterráneo, en fin. Uno mira los precios al ganadero y son muy parecidos. Hay que irse a Paraguay a producir. ¿No? Algo estará pasando. Muchísimas gracias, Héctor Salamanco, por estos comentarios tan interesantes de un momento complicado para el mercado internacional de la carne. Sí, esperemos, digamos, esperanza tenemos, pero los indicadores son críticos para los próximos meses. Lo seguiremos atentamente. Muchas gracias. Okay, gracias a usted. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Y hace 20 años, cuando comenzaba a desplegarse esta fenomenal revolución tecnológica en la era de la intensificación de los sistemas de producción, una de las cuestiones claves era la nutrición de los cultivos, la fertilización, la reposición de fertilidad y acompañar el nuevo potencial que tomaba los cultivos en la Argentina con la buena nutrición. En ese momento nacía Fertilizar, una entidad que se organizó precisamente para impulsar este proceso. Acaba de cumplir 20 años, Fertilizar, estamos con el vicepresidente Jorge Bassi, primero para felicitarte por la gestión de Fertilizar, la tuya en particular, y que nos cuentes cómo la encontrás a 20 años vista. Bueno, es muy lindo mirar para atrás y ver el camino recorrido. Realmente el otro día hicimos una breve reunión en la que participó Néstor Darwich, que fue el que más trabajo le puso en su momento, porque era un proyecto INTA Fertilizar, el INTA que vos conociste bien en esos años, fue clave. Y la visión de alguien que sabía que era un insumo que tenía que crecer, que iba a ayudar mucho a la producción, y esto del huevo y la gallina, ¿cómo hacemos una asociación en lo que las empresas participen cuando el mercado es tan chico que las empresas no ganan mucha plata como para sacar de esas ganancias e invertirlas en difusión? Y realmente el apoyo del INTA fue muy, muy importante porque dio el pie para una asociación que sumaba actividad privada con actividad pública y difundía la fertilización, que en esos años se fertilizaban los cultivos intensivos, un poco el trigo. ¿Cuán grande era el volumen del mercado de fertilización? 600.000 toneladas, un mercado que producía 40 millones de toneladas de trigo, pero esas 600.000 toneladas... De granos en general. De granos, y esas 600.000 toneladas se repartían en un mercado en el que los cultivos intensivos eran muy importantes. Caña de azúcar y frutales. Caña de azúcar, llegaban los ingenios, se le ponían una alfombra roja, porque eran las compras más importantes del año. El trigo fue el que abrió, y en Balcarce se hizo mucho por esto, todos los planes partieron de Balcarce, porque Balcarce es una zona que ya nació con mucha riqueza de materia orgánica, pero baja en fósforo. Claro. Entonces era como que con un poco de fósforo aprovechabas todos los otros recursos que habían. Y ya había una tradición de fósforo desde la época del hiperfosfato con el plan Balcarce, la parte ganadera. Entonces Balcarce fue muy importante con trigo y se quiso hacer pasturas. Pasturas nunca arrancó, Héctor. Hoy seguimos en un mercado de pasturas que hace carne, pero no produce pasto a base de fertilizantes, por lo menos. Y
Después de a poquito logramos que se sume todo el trigo al país, con fósforo y con nitrógeno. Después logramos que empiece el maíz, muy de la mano de la siembra directa, que cuidaba más el agua. Entonces, y de los nuevos híbridos, porque los anteriores se decía no respondían al fertilizante. Y era lógico, porque se habían creado y desarrollado pero en una época en la que no se fertilizaba. La introducción de los materiales nuevos, los híbridos, toda esa discusión que alguna vez vimos con vos de los colorados y los dentados. Los dentados, la verdad que fue muy importante. La siembra directa que ayudó a cuidar el agua. Sí. Mayor cuidado del agua hacía que el fertilizante tuviera mayor respuesta. Y ya en los últimos 10 años entró la soja. Claro. Con lo cual el mercado pasó de esas 600.000 toneladas a un promedio en los últimos años 3.200.000, que está lejos de lo que quisiéramos, que es un mercado más cercano a las 5 millones de toneladas. Lo que quisiéramos y lo que hace falta. Y lo que hace falta. Entonces podemos ver el medio vaso vacío, estamos lejos de lo que hace falta, el medio vaso lleno de... Hubo un muy buen recorrido. De 600 a 3 millones de toneladas en 10 años. De 40 millones de granos a 100 millones de granos, bueno, muy de la mano, de muchos aspectos tecnológicos en los que el fertilizante fue muy importante. Ese es el medio vaso lleno. Y como experiencia, y salió de algunos debates que hemos hecho, la verdad que la experiencia público-privada, donde se suman esfuerzos, porque se siguieron haciendo convenios de investigación y difusión con el INTA, es una experiencia para ser tenida en cuenta. Se pueden sumar voluntades y es bueno que las empresas tengan una visión que supere el alcance del día a día en el que estamos inmersos por la propia razón de rentabilidad de la empresa. Jorge, el INTA en aquellos tiempos, en los años 90, y yo estuve un poquito involucrado en la etapa que me tocó estar al frente, se generó un debate interno sobre intensificación versus sustentabilidad, y yo decía, van de la mano, porque para que el proceso agrícola sea sustentable hay que intensificar, pero hacerlo bien, con tecnología, y el fertilizante es clave, y en esto impulsó mucho. Tengo entendido que un exfuncionario del INTA, o funcionario ahora con un sabático, que es el diputado Basterra, elaboró un proyecto de ley de fertilizantes. ¿Cómo ve fertilizar todo esto? ¿Qué antecedentes había? Bueno, nosotros acercamos antecedentes. Hay antecedentes de otros países que tienen aplicada una ley que desgrava el uso de fertilizantes. En pos de difundirlo, en este caso es una desgravación que es por 10 años, o sea, durante 10 años se aplicaría esto, y a nosotros nos parece muy importante para hacer un quiebre. Y el quiebre es por varias cosas. Una es que venimos arrastrando una forma de ver la fertilización que es muy cortoplacista. Y el fósforo, ya está muy documentado, uno lo aplica hoy y tiene respuesta 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y ahí, bueno, se agotó el fósforo que uno aplicó. Y si solo tenemos en cuenta por las necesidades de rentabilidad lo que va a dar en los primeros 6 meses, nos estamos perdiendo como país entrar en un círculo virtuoso. Otra de las componentes muy interesantes es que los cultivos de gramíneas, que son los que más aportan carbono al suelo, son los que tienen un alto costo de fertilizantes. Entonces la gente muchas veces, cuando se ven dificultades financieras, lo primero que hace, financieras y económicas, recortar la superficie de trigo, maíz, cebada y sorgo, para darle espacio a una soja que se hace con mucho menos fertilizantes. Entonces, con esta ley también estaríamos beneficiando a una mejor secuencia de cultivos, y eso lo hemos modelizado en planillas de Excel como para demostrar que sí, que el productor que hace soja con bajo nivel de insumo, bueno, no se vería beneficiado por esta promoción. El que rota sí se vería beneficiado, y ayudaría a que muchos productores, sería un incentivo positivo a que muchos productores vuelvan a tener una rotación balanceada. El consenso es que el agro necesita incentivos positivos de la sociedad para volver a ser el agro que soñamos. Eso es interesante, porque el diputado Basterra, quien presenta este proyecto de ley, y creo que es acompañado también por un radical, lo cual ya es todo
tema porque Basterra pertenece al Frente para la Victoria y ha sido alto funcionario. El radicalismo ya había presentado un proyecto similar 2 años antes. Se habían presentado por lo menos 6 proyectos en los últimos 10 años apuntando a lo mismo. La verdad que el diputado Basterra está haciendo un esfuerzo por lograr el consenso. Dice, sería muy lindo que en la discusión vayamos ganando adeptos, porque yo también comparto, la ley tiene buenos beneficios para la sociedad, sería bueno ir logrando consenso. La contracara del consenso es que, bueno, todavía está en comisión, ya fue como 3 veces a comisión, se discutió también con los asesores un par de veces, yo he participado en alguna, y bueno, ya sabemos que sigue en comisión el año que viene, que no pasó de comisión. Pero bueno, el esfuerzo es lograr el consenso, se ve bastante consenso, hay discusiones menores sobre el cómo se implementa, la escala a la cual debe implementarse, las regiones, pero yo creo que el concepto central es quebrar una tendencia del agro en la que nos estamos empobreciendo, porque si empobrecemos el recurso suelo es que nos estamos empobreciendo. Y volver a un camino de crecimiento. El mercado de fertilizantes se estancó y la producción también está estancada. Claro, sí, estamos en 100 millones de toneladas. Entonces hay que generar incentivos positivos, porque el agro ya tiene demasiados controles e incentivos negativos, generar incentivos positivos que puedan volver a encarrilar esto a una situación de crecimiento, que es la que soñamos. 5 millones, cuando yo digo 4,5, 5 millones de toneladas de fertilizante, también decimos 10 millones de toneladas o 20 millones de toneladas. 120 a 140 millones de cosecha total, es más venta de insumos, más fletes, más trabajo para los puertos, es mover y traccionar toda esta industria que ya conocemos, tiene un efecto potenciador sobre toda la economía del interior. Fantástico estos 20 años, que espero que en los próximos 20 veamos cuadruplicado el crecimiento como fue desde que surgió esto y hasta el estancamiento. Y esperemos tener ya en los próximos 20 años solucionados algunos temas, que todos tenemos que cuidar el suelo, por ejemplo, con siembra directa, con rotaciones y con fertilización. Espero que no sea tema de discusión, que en 20 años no solo los productores, toda la sociedad esté de acuerdo en que eso lo tenemos que cuidar. Lo bueno es que vamos a estar para poder verlo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. Continuamos en el campo, la industria verde, introduciéndonos ahora en un lindo tema tecnológico y yo diría elegante en el mundo de los bionegocios. Vamos a conversar con Guillermo Mercellán. Guillermo es el director de estrategia de Cumagro, una empresa del grupo Don Mario, dedicada a algunas especialidades realmente atractivas. Contanos qué hace Cumagro, Guillermo. Bueno, te cuento, Cumagro es como el brazo de Don Mario, que se dedica principalmente a la originación y exportación de soja no transgénica. Ese es nuestro producto principal, un poco basados en la genética de Don Mario. Vos sabés que Don Mario tiene una posición y una plataforma de investigación y desarrollo muy fuerte en soja, en desarrollo de germoplasma de soja. Basados en esa genética no transgénica, nosotros tomamos esa genética y hacemos convenios con distintos productores, principalmente en la pampa húmeda, multiplicamos esa semilla, originamos los granos, los clasificamos y los procesamos de acuerdo a qué necesita cada mercado consumidor, y los exportamos al mundo. Ajá. Ahora, cuando hablas de esa base de germoplasma que ha seguido evolucionando, entiendo, ha seguido independientemente de la introducción de eventos. Claro, bueno, es que Don Mario lo que hace y digamos, el foco de Don Mario es la investigación por supuesto, con muy modernas herramientas de software y muy modernas herramientas tecnológicas, como son marcadores moleculares, software de última generación, etcétera, etcétera. Pero básicamente la fuerza de Don Mario es mejoramiento por cruzamiento y selección. Después, por supuesto, Don Mario vende semillas transgénicas, que lo hace una vez que firma acuerdos con los grandes proveedores de traits, a los cuales a su invención, que es su germoplasma, le agrega el trait. Ahora, una parte importante del portfolio de Don Mario tiene un portfolio de más o menos 1.300.000 plots de investigación por año. Ese tamaño de portfolio, un porcentaje importante de eso
se continúa como no transgénico. O sea, Don Mario tuvo la estrategia y sigue con la estrategia de tener una gran parte del portfolio no transgénico. Esa es la base para el negocio de Comagro. Con lo cual estamos hablando de germoplasma y genética de punta, con altísimo potencial de rinde, adaptado a cada una de las zonas donde Don Mario tiene semillas transgénicas, también tiene semillas no transgénicas, que es la base del negocio de Comagro. Ahora, yo me imagino lo siguiente, Don Mario venía con este trabajo, con cruzamientos convencionales, ¿no? Con desarrollo de germoplasma. Me acuerdo que justamente el impacto fuerte junto con la llegada del RR fue Grupo 4, digamos. Claro, bueno, sí, fue como una ruptura, una innovación. Las dos cosas juntas. Fue romper el paradigma, ¿no? Exactamente, llegar a variedades más cortas. Y eso, bueno, lo hicieron porque justamente tenía una paleta muy amplia de germoplasma y demás, al que le fueron metiendo estos eventos. Sí. ¿Por qué ahora y no antes aparece la soja no transgénica como una alternativa de negocio? A ver, es un poco por la escasez. Es decir, esto es, si vos ves los bloques de consumo de no transgénico, hay como 3 bloques diferenciados. Estados Unidos es un fuerte consumidor de no transgénicos, el segundo bloque es Europa y el tercer bloque es Asia. Estados Unidos es, como sabes, es un gran productor de soja en el cual aproximadamente el 92 o 93% de la superficie es transgénica, sí, pero todavía queda un porcentaje remanente fuerte quiere decir un 7, un 8% no transgénica. Con lo cual, si bien no se autoabastece de no transgénico, pero llega casi al autoabastecimiento de no transgénico y exporta algún volumen a Asia, y aunque importa algún otro volumen, con lo cual podríamos decir que se autoabastece si compensamos estos dos flujos. El otro mercado grande es Europa, que el gran exportador de Europa, que alimenta a Europa, es Brasil. Europa no tiene producción grande, relevante, importa 6 millones de toneladas más o menos de no transgénico, pero es Brasil el gran abastecedor. Y contestando a tu pregunta, Brasil viene creciendo en la superficie de transgénicos. Sí. En la última campaña, el transgénico en Brasil, la soja transgénica en Brasil llegó más o menos al 92%, alrededor de eso, con lo cual la originación de esos 6 millones de toneladas se hace en un universo que la producción de no transgénicos es alrededor de 7. Con lo cual ya empieza a ponerse, no sé si en peligro, pero hay una oportunidad de ponerse a abastecer soja no transgénica al lado de Brasil. Y esa es la oportunidad que vimos en Comagro. Así lo vieron. Y el tercer bloque es Asia. Asia, como vos sabés, toda la soja que se siembra en China es no transgénica. Sí. O sea, ellos siembran no transgénico y eso lo dedican al consumo humano. Claro. Los volúmenes tofu, leche de soja. Tofu, leche de soja, hay mucho consumo directo, doméstico. Claro, sí. Ahora, esta producción propia de soja que se dedica a consumo sobraba alrededor de 1 o 2 millones de toneladas que China le exportaba. China es el segundo exportador mundial de soja no GMO. Y China le exportaba a todos sus vecinos de Asia. Sí. A Japón, a Taiwán, a Indonesia, a Vietnam, a Indonesia, a Filipinas. Ahora, la pregunta es, si esto sigue creciendo, como viene creciendo muy fuerte el consumo de food en China, va a llegar un punto en que China no va a seguir abasteciendo mercados de Asia, y eso es lo que estamos viendo como una gran oportunidad a futuro. De convertirnos hoy, hacer los deberes, conseguir armar una plataforma interesante, esperando que llegue el momento de que podamos ser bien competitivos y convertirnos en un abastecedor fuerte de mercados asiáticos. Se ha consolidado un spread, digamos, una brecha entre la soja convencional y la no transgénica. No todavía, porque no es un mercado tan líquido todavía. Sí. Y además el mercado todavía no son elementos comparables. La soja que se vende en Asia, que es una soja, nosotros la tenemos que entregar en bolsas de 30 kilos, bolsas de papel de 30 kilos, lista para que el consumidor, que es habitualmente, por ejemplo, un lugar donde un café, donde uno va a tomar el desayuno, hace la leche de soja instantáneamente todos los días. Claro. Entonces nosotros tenemos que entregarlo en bolsa lista para que la persona no el operario, el que hace el café, el mozo del café, lo sirva, ponga esa soja directamente en su fábrica de leche de soja y fabrique la soja directamente. Claro, es mucho más que soja no transgénica, es una soja preparada. No es una soja que tiene un proceso de limpieza muy fuerte, clasificada por tamaño, clasificada por color. Nosotros incorporamos maquinaria tal como una color sorter, que clasifica los productos de acuerdo al color. Esto es bastante común en la industria del maní, por ejemplo, claro, que lo has visto. Sí. Bueno, nosotros hacemos un proceso parecido, con lo cual
es difícil decir, bueno, cuánto del premio es por el valor agregado de poner un producto listo para ser usado en el consumo directamente y cuánto es el atributo del no GMO. ¿Esa planta dónde está instalada? Nosotros en Carmen de Arico. Nuestra central es en Carmen de Arico. ¿Dónde está la planta esa sobre Ruta 7? Sí, al lado de la estación de servicio vaca famosa. Muy cerquita del acceso a Carmen de Arico. Ahí tenemos nuestra planta de proceso y donde recibimos todas las hojas de nuestros convenios, la procesamos ahí y la exportamos. Los productores que hacen convenios, digamos, digamos, se están metiendo en un berenjenal porque no pueden usar tan fácilmente el modelo viejo de glifo y chau. Hoy no es tan complicado porque igual con el glifosato solo no alcanza. No, y además nosotros en esto nosotros tenemos protocolos de producción, obviamente, y en estos protocolos nosotros pedimos por este producto es muy sensible a la contaminación. O sea, los mercados de afuera tienen umbrales tan chicos como 0.1% de contaminación con transgénicos. Con lo cual, básicamente tenés que tener no mezcla, digamos, un granito te mezcla o te invalida toda una partida entera. Ser lotes específicos y aislados y planta... Claro, y el lote específico es lote de maíz. Entonces, cuando hablas de un lote que venga de maíz, antecesor maíz, ya dado que la gran repercusión del maíz RR, el maíz antecesor siempre es RR, con lo cual el graminicida lo vas a usar de cualquier forma. En un planteo de soja RR o en un planteo de soja no GMO como el nuestro, el graminicida lo terminas usando. Si a eso le agregas la problemática de malezas resistentes, terminas cayendo en la cuenta que el costo de producción del no transgénico contra el transgénico es muy similar. Se va arrimando. Sí, tenía que casi igual. Sí. Mirá vos, quiere decir que los beneficios que en su momento tuvieron también los transgénicos o la soja RR con glifosato se han ido diluyendo por la aparición en el control de malezas y con la problemática de malezas resistentes, hoy el costo de producción es distinto. Por supuesto, en planteos como Intacta es distinto porque eso no tiene el control de insectos. Sí, pero tampoco... Pero en Pampa Húmeda no es un tema tan crítico. Y tampoco sabemos cuánto va a durar este evento porque si la gente sigue sin hacer refugios, esto se vence muy, muy rápido, hay que cuidarla, claro. Ahora, lo que es interesante es que estas hojas salen del portfolio de investigación y desarrollo de Don Mario, con lo cual conservan todo el potencial de rinde de las hojas que caracterizan a Don Mario. Con lo cual, uno por sembrar no GMO no es que está sembrando la tecnología de semillas de hace 15 años, sino que es una semilla salida del Departamento de Investigación y Desarrollo este último año. Seguro. Con lo cual es altísimo potencial de rinde, combinado con un manejo más delicado, por esto de los herbicidas, que hay que cuidar más el cultivo. Claro. Y además, también, aparte de que ahora que aparecen malezas tolerantes, empezamos a usar de nuevo los herbicidas de antes, también estamos usando nuevos. Bueno, claro, herbicidas de suelo que se agregan y qué sé yo qué. Y todo eso es parecido a lo que requieren estas variedades. No, y nosotros entendemos desde Comagro que el sembrar algo no transgénico hoy es como disruptivo de alguna forma, con lo cual entendemos que hay que tener cuidados especiales y por eso remuneramos eso. O sea, todos nuestros convenios dependen de la localización del campo, pero todos llevan un premio extra al productor. O sea, que el productor siembra por su cuenta bajo contrato, digamos. No es que ustedes le alquilan el campo y lo hacen ustedes. Es un convenio cerrado. Nosotros nos obligamos y obligamos al productor a ponernos de acuerdo en ciertas cláusulas, que son nosotros proveemos la semilla y nos obligamos a comprar el 100% de la producción. Está bien. Y eso lo recibimos en Carmen de Arico, como dije. ¿Y los productores se embalan con la idea? Mirá, la verdad es que nosotros venimos creciendo, empezamos... Esto es una idea que es una compañía que estamos construyendo, es una compañía en marcha. Hicimos 3.000 hectáreas el año pasado y la verdad que nos fue muy bien. Triplicamos los convenios este año, estamos en 9.000 hectáreas de convenios y la idea es volver a seguir creciendo a una tasa muy importante en años por venir. ¿Y todo en la zona o traen de...? Sí, estamos... El núcleo grueso nuestro de producción en la zona de Carmen de Arico y al sur de Carmen de Arico, pero como tenemos variedades de otros grupos, hemos desarrollado algo de convenios en el sur de Córdoba, algo en Entre Ríos, que por más que no es la zona ideal para nuestra logística, sí queremos, dado que estamos creciendo la plataforma y buscando nuevos clientes afuera, queremos que si acompaña el desarrollo de mercados, poder extender nuestra zona de producción. Nosotros queremos convertirnos en los referentes del no transgénico en Argentina y por eso estamos ya trabajando con variedades para Alnea y Nova, por ejemplo, pensando en los años por venir, ¿no?
Más que interesante. Para algunos puede tener la visión de que esto es volver atrás en tecnología. Yo diría que en la medida en que ha evolucionado el germoplasma y estamos usando todo lo nuevo que hoy también hay que usar para la soja transgénica. Sí. No, y además yo creo que esto es, nosotros siempre, uno cuando se dedica mucho a commodities, está dado todo el tema, por ejemplo, el precio, ¿no? Uno no se tiene que preocupar por el precio cuando trabaja commodities. Esto un poco rompe los esquemas, porque uno tiene que hacer el trabajo de desarrollar mercados, claro, y tiene que tomar el desafío de probar cosas nuevas. Sí. Ahora, el productor hoy está buscando todas cosas nuevas, con lo cual esta propuesta es súper bienvenida. Y ¿por qué hacemos no transgénicos? Y porque hay un mercado que lo pide, hay un mercado que lo demanda, que hoy creo que la demanda es incipiente, pero si esto de China y sigue creciendo el consumo en China, etcétera, etcétera, puede ser algo muy interesante en el mundo que viene. Gracias, Guillermo Marchán, por contarnos esto que está haciendo Cumagro con soja GMO Free. GMO Free, exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Faltaba más y enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, ¿has estado siguiendo el tema de la cumbre ambiental de la COP que se desarrolló recientemente en Perú, donde las partes analizan el impacto del cambio climático y qué hacer? Y hubo un capítulo fuerte respecto a agricultura y a la producción de alimentos. Exactamente. El tema del cambio climático está instalado no como una posibilidad oscura colocada en el futuro, sino como un hecho central del presente, especialmente en lo que se refiere a la producción agrícola mundial. Sí. El cálculo que hace el Banco Mundial es el siguiente: los informes sobre situaciones de sequía extrema, inundaciones, situaciones de calentamiento extremo de la atmósfera, en el año 1990 eran 100 por año. En el momento actual son 250 por año. Ha llegado para instalarse el cambio climático, calentamiento de la atmósfera. La previsión que hay que hacer, y sobre esta base actúan las sucesivas reuniones internacionales, es que hacia fin de siglo se produce, siguiendo las tendencias actuales, un calentamiento de la atmósfera de 2 grados centígrados, que implica una reducción de la producción agrícola mundial de por lo menos entre el 10 y el 20%, en una manifestación más extrema en los sectores más afectados por esta situación, que son los sectores de menores ingresos, ubicados sobre todo en las zonas del África y el sur de Asia, que son a donde están ubicados aproximadamente 2 docenas de estados fallidos del mundo. En este sentido, lo que hay que advertir, Héctor, es que esta tendencia ya no está colocada como una tendencia que va a manifestarse plenamente recién hacia fin de siglo. La previsión de Naciones Unidas es que hacia el 2030, al menos el 30% de la producción agrícola de los estados fallidos de África y del sur de Asia se ha perdido como consecuencia del calentamiento de la atmósfera. Esto afecta fundamentalmente a la población que en este momento se puede considerar desnutrida o que no está suficientemente alimentada del mundo de hoy, que son unos 870 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la recomendación, digamos, o cuáles son los temas en debate para mitigar esa situación? El problema es fundamental, es en el sentido de que la característica que tiene el cambio climático sobre la producción agrícola mundial es un aumento extraordinario de la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas, en el sentido de que la respuesta a esta volatilidad es el aumento de la producción. Okay. Un aumento de la producción que se basa fundamentalmente en un incremento de la capacidad tecnológica de la producción agrícola mundial. Esto coloca al grupo de los grandes países agroalimentarios del mundo, sobre todo los de América del Sur, que ya se han convertido, de hecho, en protagonistas de la política de seguridad alimentaria mundial. Claro.
Para Brasil y la Argentina, esta no es una cuestión colocada en el futuro, sino que es una cuestión del presente en lo que se refiere a cómo enfrentar el problema de la creciente volatilidad de los mercados agrícolas mundiales, y la única respuesta posible es a través del aumento de la producción. Y el único camino para aumentar la producción es ponerle tecnología. Exactamente, exactamente. Así que está bien, hay una situación crítica que tiende a caótica por lo que está pasando desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Y al mismo tiempo, y como paradoja, hay una oportunidad generada por esta misma volatilidad. Exactamente, exactamente. Esta es la tendencia lleva a que hacia fin de siglo, salvo modificación de la política del sistema mundial, el calentamiento de la atmósfera sea 2 grados centígrados sobre los niveles actuales. La propia Naciones Unidas prevé que hacia el 2100 el calentamiento de la atmósfera sería el doble, 4 grados centígrados. Y la consecuencia es que el daño y la volatilidad en frente a los mercados mundiales de agroalimentos sería el doble. Tremendo. Y al mismo tiempo todo un llamado de atención no solo hacia la necesidad de un aumento de la productividad y un aumento de la producción, sino también hacerlo con las herramientas que permitan digamos, disminuir el impacto de la agricultura sobre el propio cambio climático. Exactamente. Esta no es una cuestión que queda como responsabilidad exclusiva de los estados. Esto es una cuestión que queda en manos de la totalidad del sistema productivo agrícola alimentario del sistema mundial. Y un corolario, una cuestión adicional es que los esfuerzos que se vienen haciendo fundamentalmente en la Argentina, que es pionera mundial en el cambio de la agricultura tradicional a la agricultura de siembra directa, que es la fase superior de la agricultura conservacionista, es algo que la Argentina tiene para mostrarle al mundo y para enseñarle, porque el mundo va a tener que entrar globalmente, masivamente en este tipo de prácticas. En este camino que ya la Argentina ha iniciado y ha recorrido en gran parte. Con este agregado, Héctor, que lo que las Naciones Unidas tiene advertido es que en los sectores de los estados fallidos o donde se encuentra concentrada la pobreza extrema del mundo y que son los más afectados por la volatilidad del precio de los productos agrícolas en el mercado mundial, la tierra que se utiliza para trabajar, y son 2/3 de los pobres del mundo, son trabajadores rurales o pequeños emprendedores rurales. Esa tierra que se utiliza como elemento de labrantía se encuentra fundamentalmente degradada. Por lo tanto, hay un problema de reconversión de la capacidad productiva de la propia tierra que se utiliza en estas zonas del mundo. Crisis y un montón de oportunidades. Algo hay que hacer allí. Exactamente. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final de esta edición del Campo, la Industria Verde, quería retomar lo que conversábamos con Héctor Salamanco, que nos pintaba, Héctor, desde su posición como director ejecutivo del Consorcio de Exportadores de Carne Vacuna, ABC, ahí están las grandes empresas, las principales empresas exportadoras. Ya no podemos hablar de grandes empresas en un sector que durante años fue el líder, el producto líder de la economía argentina, la carne vacuna. Con eso se creó el primer negocio competitivo de nuestro país a fines del siglo XIX, los grandes frigoríficos, los puertos, tanto acá el Sancinena, el Cuatreros en Bahía Blanca, el frigorífico Swift Armour de Rosario, cuyos esqueletos están todavía ahí vigentes, Liebix y otros, que marcaron tendencia de lo que fue el gran aluvión, digamos, de inmigrantes que vinieron a la Argentina a sembrar alfalfa. Como subproducto de la alfalfa teníamos los granos y la Argentina se convirtió en granero del mundo apuntando a un objetivo ganadero. Hoy las exportaciones de carne de la Argentina no llegan a ser el 5% de las exportaciones de soja, por ejemplo, para marcar el producto líder, pero son también la cuarta parte de las exportaciones de maíz o de trigo. En fin, han perdido peso fundamentalmente. Mientras tanto,
países vecinos como Uruguay, Paraguay, ni hablar Brasil, que hoy es el líder mundial en proteínas animales, empezando por la carne vacuna, la cosa siguió creciendo y no se plantea, nadie discute que la consecuencia de la caída del negocio ganadero y de la pérdida de superficie por parte de la ganadería es responsabilidad de la soja y el avance de la agricultura. Nada que ver. Si hubo un país en el que en los últimos 10 años la soja creció de manera vertiginosa, fue Uruguay, y Uruguay está cerrando el 2014 con exportaciones récord de carne vacuna con 1.700 millones de dólares. Cierto que la visión que tiene Salamanco respecto de la competitividad de la Argentina es muy crítica, la situación está deteriorada, pero no está tanto deteriorada por causas exógenas, por una situación de los mercados, como por malas políticas locales y sobre todo el haber permitido que este negocio caiga en manos de un sector que opera dentro de la marginalidad, tanto sanitaria como impositiva, con un privilegio absoluto del mercado interno y dejando para el mercado internacional la exportación de la chatarra, que son las vísceras, las menudencias como principal producto, y algo de cuota Hilton que en los últimos años no se pudo cumplimentar en todo su volumen. Y frente a eso, cuando uno le plantea, bueno, pero ¿qué pasa con la cuota 481? Sí, es una esperanza, era una esperanza, pero tiene un poco el compromiso de que los contrarios también juegan, estamos llegando tarde y estamos llegando mal posicionados en términos de competitividad de nuestra industria. Me parece que la perspectiva de la ganadería argentina sigue siendo tan atractiva como lo fue siempre, porque los mercados están, los consumidores están, sigue siendo la reina de las proteínas animales, pero en la Argentina están también los argentinos, y dentro de los argentinos están los argentinos políticos, dentro de los políticos están los que tienen que administrar la cosa pública durante ciertos periodos y privilegian en general otra cosa de corto plazo, manejada en el marco siempre artero del populismo barato que termina deteriorando las posibilidades de progreso de la sociedad. Me parece que hay que revertir esta situación y ya sabemos cómo, no es muy complicado, hay que dejar que la Argentina vuelva a exportar carne y vuelva a posicionarse con la calidad que todo el mundo le reconoce desde hace prácticamente 2 siglos. Hasta la semana que viene.